El problema de ese asteroide que destruyó a los dinosaurios no fue que haya caído, sino dónde ha caído. Esta colosal roca espacial encontró el peor lugar donde podría aterrizar. Además, el ángulo en el que golpeó el suelo fue el más desafortunado. Si hubiera caído verticalmente habría habido menos destrucción, pero cayó en tal ángulo que arrojó una gran cantidad de polvo al aire. Después de que ocurriera el desastre, toneladas de hollín comenzaron a arder. Hace 65 millones de años, solo el 13% de la superficie terrestre contenía la cantidad adecuada de azufre y petróleo necesaria para formar una cantidad colosal de hollín. Si el asteroide hubiera caído sobre el otro 87% del territorio, los dinosaurios aún podrían estar vivos hoy, pero golpeó el peor lugar y levantó 1 millón de toneladas de material en llamas hacia el cielo. Una nube de partículas incandescentes cubrió el cielo y emprendió un viaje a través del continente. Luego, estas partículas se asentaron en el suelo y provocaron incendios a gran escala. Los árboles ardían y enviaban más hollín al cielo. Pero el asteroide chocó no solo con rocas, cayó en la costa en un lugar donde el fondo del mar estaba lleno de sulfato. Como resultado de la colisión comenzó a arder, lo que provocó la liberación de ácido sulfúrico a la atmósfera. El aire se envenenó. Parece que los dinosaurios no tenían ninguna posibilidad. Pero imaginemos que el asteroide ha caído en otro sitio, en algún lugar en medio del océano. Enormes olas inundaron parte de la Tierra, pero sobrevivieron casi todo tipo de dinosaurios, o incluso mejor, la roca podría haber caído en algún lugar del desierto y haber dejado un cráter gigante. Y eso fue todo. Sí, varios dinosaurios que justo pasaban por ahí no habrían sobrevivido a la colisión, pero en general la situación no habría sido tan crítica. Entonces, los dinosaurios gigantes siguen siendo dominantes en nuestro planeta. No permiten que otros animales se desarrollen, ya que el tiranosaurio y otros dinosaurios feroces cazan mamuts y otras criaturas antiguas. La población de mamíferos está disminuyendo. Los velociraptores luchan por territorios con tigres dientes de sable y osos gigantes. Comienza una lucha por la supervivencia entre los dinosaurios y otros animales. Luego llega la edad de hielo, y algunos dinosaurios no sobreviven. Después, nuevos jugadores ingresan al campo. Esos son los primeros ancestros de los humanos. Convivir con los dinosaurios es difícil. Atacan asentamientos y cuevas, por lo que la gente tiene que construir altos muros para protegerse. Por cierto, el tiranosaurio representa menos peligro para las personas de lo que podrías haber pensado. Según las últimas investigaciones, muchas criaturas podían huir de este monstruo. Sí, probablemente viste cómo alcanzaba fácilmente a los autos en las películas, pero no sería tan aterrador en la realidad. Paleontólogos y biólogos analizaron la fuerza de los huesos del dinosaurio y descubrieron que la criatura no podía alcanzar grandes velocidades. Lo máximo que era capaz de hacer era correr el doble de lento que un atleta de campo. Han pasado miles de años. La gente ha aprendido a vivir con los dinosaurios. Incluso han logrado domar a algunos de ellos. Han domesticado dinosaurios herbívoros para desarrollar la agricultura. Triceratops y toros aran juntos los campos. Imagina granjas repletas de diplodocos o brachiosaurios. La gente trepa por sus largos cuellos y recoge frutos de los árboles altos. Los estegosaurios protegen los pastos de los lobos y los velociraptores. Los dinosaurios con caparazones, como los anquilosaurios, ayudan a las personas a cruzar los desiertos. Junto con los camellos y los burros, transportan cargas pesadas. Las personas comparten el planeta con dinosaurios antiguos y viven en armonía. La situación en los mares y océanos es mucho peor. Los dinosaurios marinos atacan barcos de madera y capturan todos los peces. Imagina que estás navegando a otro continente con toneladas de granos, telas, pieles y otros bienes. Y entonces aparece un mosasaurio gigante en el horizonte. Es uno de los dinosaurios marinos más poderosos. Un gran tiburón blanco parece un pez pequeño a su lado. La criatura podría derrotar fácilmente a un megalodón. Y entonces se encuentra con un barco de madera. Muerde la cubierta y arrastra todo el barco bajo el agua. Los dinosaurios acuáticos son el principal obstáculo para la comunicación entre países. Esto ralentiza el progreso durante 100 años. La gente construye barcos de metal para resistir los ataques de los mosasaurios y finalmente logran establecer conexiones marítimas. Un problema similar ocurre cuando los primeros aviones despegan hacia el cielo. Imagina que estás volando en un Boeing de pasajeros. Miras por la ventana y ves un pterodáctilo. Espera, es imposible. Estos dinosaurios alados no son tan rápidos, pero pueden alcanzar un helicóptero o algunos biplanos antiguos. Esto representa una seria amenaza para los vuelos, por lo que las personas instalan sistemas de protección de sonido a bordo de cada avión.
Los pterodáctilos escuchan ultrasonidos irritantes a distancia y vuelan lo más lejos posible. La gente equipa submarinos y barcos con los mismos escudos de sonido. Entonces, después de que los humanos aprenden a defenderse de los dinosaurios, aparece otro problema. Estas criaturas son los reyes de la vida silvestre, por lo que desplazan a todas las demás especies animales. Los dinosaurios corren por las sabanas africanas y los que tienen pelo viven en los fríos bosques invernales. Los leones, lobos y los osos no son los gobernantes de la naturaleza. Los rinocerontes pelean con los Parasaurolophus. Los estegosaurios atacan a los hipopótamos y les quitan sus territorios. Los dinosaurios venenosos viven en las selvas. Los dinosaurios que pueden trepar a los árboles asustan a los monos. Imagínate un dinosaurio simio saltando de una rama a otra. Para salvar a los animales normales del exterminio, la gente tiene que controlar la población de dinosaurios depredadores. Grandes parques y reservas naturales aparecen en todos los países. La gente transporta dinosaurios allí y los separa de otros animales salvajes. Los dinosaurios parecen estar completamente bajo control. Cuando pasa el peligro causado por las criaturas gigantes, la gente comienza a criar dinosaurios inofensivos más pequeños. Mientras alguien compra un camaleón, otra persona tiene un Microceratus en casa. Hay exhibiciones de dinosaurios. La gente saca a pasear a estas criaturas como si fueran perros. Algunos se toman selfies con ellos, van de compras y se sientan en cafés con dinosaurios pequeños. Ya no son formidables ahora. Son un poco lindos. La gente monta caballos, camellos, Parasaurolophuses y Pachycephalosauruses. Por supuesto, muchos han intentado domar a los velociraptores, pero han fallado. Esos son dinosaurios peligrosos y no saben obedecer. Domarlos es casi tan difícil como domar a un caimán. Pero los perros y los gatos siguen siendo más populares porque son más inteligentes. El cerebro de un dinosaurio es casi del mismo tamaño que el de un pollo. Pero quién sabe, si hubieran vivido hasta el día de hoy, tal vez se habrían convertido en criaturas más inteligentes. Pero imagínate si los dinosaurios fueran inteligentes. En este caso, la gente tendría un gran problema. Aunque algunos científicos piensan que incluso si un meteorito no hubiera destruido a los dinosaurios, no habrían sobrevivido hasta el día de hoy, necesitaban llevar su propio peso colosal en todo momento. Era una carga enorme para sus huesos y articulaciones. La mayoría de los dinosaurios no habrían podido sobrevivir a la edad de hielo con tales características, pero los lagartos más pequeños podrían haber tenido éxito. Los dinosaurios rápidos y ágiles como los velociraptores y los paquicefalosaurios habrían sobrevivido, pero ¿en qué forma? ¿Podrían los dinosaurios haberse convertido en otra cosa? Mira a nuestros viejos amigos los pollos. Muchos científicos creen que son descendientes directos del formidable tiranosaurio. En algún lugar profundo del ADN del ave hay genes que tenía el dinosaurio. Sí, es difícil de creer, pero mira la estructura del cuerpo del pollo y cómo camina. Retira el plumaje, cubre a la criatura con escamas y dale mandíbulas con dientes en lugar de un pico. Y ahí está, tienes un mini T-Rex en el gallinero. Y por cierto, no solo los pollos pueden ser parientes de los dinosaurios. Muchas aves son descendientes de ellos. Sorprendentemente, los caimanes, las serpientes, los cocodrilos y los lagartos monitores no son tan parecidos a los dinosaurios antiguos como los pelícanos, las cigüeñas y otras criaturas voladoras. Durante millones de años de evolución, las patas de los dinosaurios se convirtieron en alas y las mandíbulas alargadas y llenas de dientes terminaron en picos. La genética de las aves es la clave para entender a los dinosaurios. Los pelícanos son similares a los pterodáctilos, los avestruces a los velociraptores. Quizás muchos otros animales también comparten algunos genes con los dinosaurios antiguos. Si el meteorito no hubiera caído, todos los dinosaurios habrían evolucionado hasta convertirse en criaturas completamente diferentes e inusuales. Los científicos quieren estudiar cuidadosamente el ADN de las aves y tratar de revertir la evolución con la ayuda de la ingeniería genética. Esperan criar dinosaurios a partir de huevos algún día, pero para hacer esto, necesitan encontrar un genoma específico que no haya cambiado durante decenas de millones de años. Se esconde en el ADN y no es tan fácil encontrarlo y extraerlo. ¿Crees que veremos poderosos dinosaurios para el 2050? Era una bestia de 12 metros de largo y 3,5 metros de alto, el rey de los dinosaurios. Su cuerpo masivo y musculoso pesaba hasta 8 toneladas. Sus dientes aserrados eran afilados y sus mandíbulas tenían una mordida tan fuerte que podrían partir un automóvil. La criatura tenía 2 patas poderosas. Vivió en los valles de los ríos boscosos en toda América del Norte hace casi 70 millones de años. Estoy hablando de la estrella de cine más famosa entre los dinosaurios. El T-Rex, por supuesto, era muy inteligente, con un cerebro 2 veces más grande que el de cualquier otro gran dinosaurio carnívoro. Era más lento que otros cazadores, desarrollando una velocidad de hasta 20 km por hora. Su otra debilidad eran sus brazos pequeños.
Algunos científicos piensan que eran solo un residuo evolutivo, como los huesos pélvicos de algunas serpientes, pero otros creen que usaba sus brazos para cazar. Sus garras de 10 centímetros ayudaban al animal. Él era sin duda aterrador, pero sorprendentemente hubo dinosaurios aún más aterradores en el pasado. Hace unos 100 millones de años había una criatura gigante, cuyo nombre significaba lagarto terrible. Era el espinosaurio, el dinosaurio carnívoro más grande. Era más grande que el T-Rex y podía crecer hasta casi 18 metros de largo. Su peso podía llegar a 22 toneladas. El animal tenía largas espinas en la espalda. Podían crecer hasta 2 metros de largo y estaban conectadas por pliegues de piel. Formaban algo que parecía una vela. Algunos científicos creen que era una joroba que el espinosaurio usaba para almacenar agua. Este dinosaurio tenía huesos densos y extremidades traseras cortas. Los investigadores creen que estos dinosaurios podían usar sus pies planos y con garras anchas para remar. Este fue el primer dinosaurio que podía nadar. Desafortunadamente no podía procesar los olores como la mayoría de los otros terópodos. Eran un grupo de dinosaurios carnívoros de 2 patas que aparecieron en la Tierra hace 230 millones de años. Por eso los animales que la criatura cazaba podían esconderse en la tierra. El espinodino pasaba la mayor parte del tiempo en el agua. Deambulaba por los pantanos del norte de África y se alimentaba principalmente de peces, grandes tiburones prehistóricos y a veces de otros dinosaurios. Tenía un hocico largo, delgado y estrecho, como un cocodrilo. A diferencia de otros dinosaurios de su tipo, que tenían dientes curvos, el espinosaurio tenía dientes rectos de forma cónica. Giganotosaurus, que es la palabra griega para lagarto gigante del sur, fue considerado el dinosaurio carnívoro más grande, hasta que se encontró el espinosaurio. Vivió hace unos 100 millones de años en América del Sur. Unos 30 millones de años antes de que T-Rex apareciera allí. Era más largo y más alto, pero más delgado. Y mientras que el T-Rex tenía 2 dedos, este gigante tenía 3. Caminaba erguido sobre sus 2 patas grandes y muy fuertes. Su cola era puntiaguda y delgada, lo que le ayudaba a hacer giros rápidos mientras corría y a mantener el equilibrio. Podía moverse a una velocidad de hasta 50 km por hora. La velocidad máxima del T-Rex era de 40 km por hora. Más rápido que eso, y el gigante podía perder el equilibrio y caerse. Giganotosaurus tenía 2 brazos con garras afiladas. Era principalmente un carnívoro oportunista que se alimentaba de cualquier cosa que encontrara en su camino. Su mordida no era tan fuerte como la del T-Rex, pero aún así lograba lidiar con algunos animales más grandes como los dinosaurios herbívoros. Tal vez incluso haya habido argentinosaurios entre ellos, los animales más grandes jamás encontrados. Es difícil imaginar cómo Giganotosaurus podía derrotar a una bestia de 50 toneladas por sí solo. Es por eso por lo que los científicos creen que podrían haber cazado en grupos. La única debilidad del animal era su pequeño cerebro. Era 2 veces más chico que el del T-Rex. Esto significa que el T podía al menos ganarle una partida de ajedrez. Ahora, las grandes garras retráctiles en forma de hoz en los pies de esta criatura eran excelentes para cortar. Damas y caballeros, reciban al Utahraptor. Es un pequeño T-Rex que vivió hace unos 125 millones de años. Si un gran T-Rex venía por ti, podías esconderte debajo de una roca o en algún otro lugar donde no pudiera alcanzarte. Pero no habría lugar donde su versión mini no pudiera seguirte. Descubierto en Utah, fuerte, con dientes y enormes garras de más de 23 centímetros de largo, un Utahraptor adulto medía 6 metros de largo y 1,5 metros de altura en la cadera. Estas criaturas estaban cubiertas de plumas. Por eso los animales adultos parecían pavos gigantes. La principal debilidad de los Utahraptors era su tamaño. Eran un poco más pequeños que muchos otros dinosaurios, pero estos chicos lo compensaban cazando en manadas. Allosaurus, que significa un lagarto diferente en griego, era un carnívoro enorme que alcanzaba los 12 metros de largo y pesaba 2 toneladas. Deambuló por la Tierra hace unos 150 millones de años. Al igual que el T-Rex, este dinosaurio tenía patas traseras fuertes y un hocico grande. Su boca estaba llena de dientes afilados. El animal los perdía fácilmente al comer, pero por lo general volvían a crecer. Allosaurus ya estaba completamente desarrollado a la edad de 15 años y su esperanza de vida era de cerca de 28 años. La criatura tenía un cuello corto y un cráneo largo y estrecho, desproporcionadamente grande en comparación con el resto de su cuerpo. También tenía un par de cuernos sobre sus ojos y crestas a lo largo de la parte superior de sus huesos nasales que conducían a estos cuernos. Perseguía a grandes dinosaurios herbívoros. Cuando varios Allosaurus se reunían en grupo, podían acabar con criaturas tan colosales como el Apatosaurus. Pero los científicos aún dudan si podían cooperar, porque estos dinosaurios generalmente no eran muy amigables entre sí. Algunos de los huesos del animal tenían forma de reloj de arena, lo que los hacía más livianos y les restaba fuerza. Eran similares a los huesos huecos que tienen las aves modernas. Otra debilidad de este dino era su mordida. Era menos poderosa que la de algunos animales modernos, como leones, caimanes o leopardos. Los científicos creen que el Allosaurus pudo haber usado su cráneo como hacha. Therizinosaurus fue uno de los dinosaurios más extraños que hayan existido.
vivió hace 100 a 60 millones de años. Tenía una cabeza muy pequeña y pies extraños con 4 dedos, a diferencia de sus antepasados que tenían 3. Su cuerpo estaba cubierto de plumas. Este bicho raro tenía las garras más largas jamás registradas por los científicos. Medían 1 metro de largo cada una. Estas eran curvas y afiladas. El dinosaurio las usaba para recolectar plantas para el almuerzo. Los investigadores no están seguros de si esta criatura era herbívora o carnívora o ambas cosas. El dinosaurio tenía un cuello largo, no había dientes en su mandíbula superior. Sus huesos de la muñeca eran como los que tienen las aves modernas. Therizinosaurus podía haber evolucionado de un animal carnívoro a un animal herbívoro a lo largo del tiempo. Desafortunadamente, en comparación con los carnívoros, los dinosaurios herbívoros eran mucho más débiles, y aún así, esas garras podrían hacer que sus enemigos lo pensaran 2 veces. El lagarto de espinas altas, o Acrocanthosaurus, vivió hace 110 millones de años. Era 60 centímetros más bajo que el T-Rex, pero tenía una estructura corporal similar. Al igual que los T-Rex, estas criaturas a menudo perseguían animales más grandes y desafiantes. Por ejemplo, los que tenían la columna vertebral tan dura que parecía como si llevaran un caparazón de tortuga gigante, como un Ankylosaurus. El lagarto de espinas altas era muy territorial. Tenía un cerebro con forma de letra S y un excelente sentido del olfato. Lo que hacía vulnerable al Acrocanthosaurus eran sus brazos pequeños, y aún así la criatura los usaba para cazar a otros animales sorprendentemente bien. El dino tiraba de su presa cerca de su torso. Era como un abrazo del que no podías escapar. Diplodocus vivió hace 150 millones de años. La criatura de 27 metros de largo fue posiblemente el dinosaurio más largo de la historia. Su cola, que podía alcanzar los 14 metros, era la más larga de cualquier animal. Y su cuello tenía más de 6 metros de largo. La parte inferior de la cola tenía 2 filas de huesos, lo que hacía que la criatura fuera aún más fuerte y móvil. Diplodocus no parecía aterrador. Era de cuello largo, gentil, masticaba plantas pacíficamente, hasta que usaba su cola como un látigo, haciendo que incluso los carnívoros más aterradores retrocedieran. Esta cola era el centro de la masa del dinosaurio, la razón por la cual el Diplodocus podía moverse muy rápido. Los científicos primero pensaron que se trataba de un animal parecido a un lagarto, pero su postura era más como de un elefante. Además, Diplodocus tenía aberturas nasales en la frente. Su debilidad eran sus dientes muy pequeños y su débil fuerza de mordida. Quetzalcoatlus fue el animal volador más grande que existió. Vivió hace 70 millones de años y controlaba los cielos de América del Norte. Era una criatura con dientes, cabeza afilada y hocico romo. Era tan alto como una jirafa y pesaba 250 kilogramos. Quetzalcoatlus tenía un torso pequeño y cuello y piernas largas. Sus alas eran cortas en comparación con el resto de su cuerpo, pero lo suficientemente largas como para estirarse 12 metros. Los científicos creen que este animal podría volar a una velocidad de hasta 128 kilómetros por hora y viajar 640 kilómetros en un día. Este dino era más débil que, digamos, el T-Rex o la mayoría de los otros carnívoros de esa época, pero tenía poderosos músculos que lo ayudaban a elevarse en el aire, en un abrir y cerrar de ojos. Gobernaron el planeta durante más de 170 millones de años y luego desaparecieron. La historia dice que fue un gran asteroide del tamaño de una ciudad que vino del espacio y golpeó la tierra de la península de Yucatán hace unos 66 millones de años. Causó terribles cambios ambientales. Escombros en el aire bloquearon la luz del sol, por lo que las plantas no pudieron sobrevivir. Las temperaturas en la superficie de la Tierra se desplomaron. Los animales lucharon por sobrevivir, hasta que finalmente se extinguieron. Al menos eso es lo que muchos paleontólogos creen que sucedió. Ahora descubrieron que los dinosaurios estaban a punto de extinguirse incluso antes del asteroide. Su diversidad comenzó a disminuir 10 millones de años antes del asteroide. Las especies más antiguas y longevas no evolucionaron lo suficiente para adaptarse a todos los cambios en el medio ambiente, como niveles más grandes en el mar, gran actividad volcánica, periodos más fríos. Los dinosaurios preferían un clima cálido porque les ayudaba a mantener una temperatura corporal estable. Los dinosaurios vivieron en los 7 continentes, incluso en la Antártida. Eso es porque no estaba cubierta de hielo en ese entonces. Hace unos 90 millones de años, la Antártida era una selva tropical pantanosa con un clima cálido y agradable. Incluso estaba en una ubicación diferente, a solo 900 kilómetros del entonces Polo Sur. Ese fue el momento del clima más cálido de nuestro planeta. El nivel del mar era 170 metros más alto que hoy, y la superficie del mar tropical podría alcanzar temperaturas de hasta 35 grados centígrados. La Antártida aún tenía algo así como una noche polar de meses sin luz solar, pero el clima alrededor del Polo Sur era suave y templado, sin masas de hielo. Los dinosaurios no mudaban su piel en un trozo largo como lo hacen los reptiles de hoy. Los científicos creen que la perdían en trozos pequeños. Tenían algo así como el furfur del dinosaurio.
Había un dinosaurio, el Pegomastax, que parecía un cruce entre un puercoespín y un loro. Tenía mandíbulas de 2,5 centímetros de largo y se alimentaba de plantas. Tenía un pico corto y dientes largos autoafilables. Eran como tijeras y este pequeño dinosaurio los usaba para cortar plantas. Nuestro león moderno tiene una mordida poderosa, pero un T-Rex grande y aterrador mordía 2 veces más fuerte. El rey de los dinosaurios tenía la mordedura más fuerte entre todos los animales terrestres, 3,5 veces más fuerte que el poseedor del récord actual. El cocodrilo de agua salada australiano también tenía los dientes más largos, casi 25 centímetros de largo, la longitud de un iPad. La mayoría de los animales modernos son de sangre caliente o de sangre fría. Los dinosaurios estaban en algún punto intermedio. Los científicos piensan que eran principalmente mesotermos, lo que significa que la actividad de sus músculos calentaba sus cuerpos, pero su temperatura corporal también podía fluctuar. Muchos dinosaurios como los triceratops y estegosaurios tenían picos, placas, cuernos, crestas u otras estructuras extrañas en sus cuerpos. Al principio los científicos pensaron que eso era para cosas como la defensa. No tenían dientes afilados ni garras en forma de gancho en los dedos de las patas para cazar, pero pronto ampliaron la teoría. Probablemente era la forma de impresionar a sus compañeros e identificar a los miembros de su especie. Una especie, el Pachycephalosaurus, incluso tenía un sombrero funky de hueso en la parte superior de la cabeza. Aterradores, altos como edificios, masivos. Eso es lo que vemos en las películas, pero los dinosaurios eran principalmente del tamaño de un humano o incluso más pequeños. Los huesos más grandes eran más fáciles de fosilizar, por eso encontramos principalmente especies gigantes. El Eoraptor, o ladrón del amanecer, fue el primer dinosaurio nombrado, pequeño y con dientes, como yo. Recibió su nombre porque proviene de los albores de la era de los dinosaurios, del tamaño de un pastor alemán, pero probablemente no tan amigable. Espalda arqueada, placas óseas afiladas, cola curva, el Ankylosaurus era una especie de dinosaurio gigante, más sucio y puntiagudo que un armadillo. Su punto débil era la parte inferior blanda, pero los dinosaurios carnívoros que acechaban a este chico tenían que voltearlo primero para llegar ahí. Aún así era realmente difícil debido a su impresionante equipo. Los científicos creen que incluso tenía párpados huesudos. Algunos dinosaurios comían carne, otros plantas, y algunos de ellos podían mordisquear incluso guijarros. Un dinosaurio llamado Gallimimus no podía masticar todas las plantas que comía, por lo que ingería guijarros para triturar la comida. El Gallimimus parecía una extraña mezcla alienígena de dinosaurio y pájaro, pero no podía botar una pelota de baloncesto, porque sus muñecas no eran capaces de mantener las palmas paralelas al suelo, y no tenían tiro de 3 puntos. Los dinosaurios más grandes eran herbívoros. Los carnívoros, o los llamados terópodos, eran en su mayoría más pequeños. Una razón es que los dinosaurios herbívoros eran muy codiciosos. Devoraban enormes cantidades de comida, a veces incluso tragaban las ramas enteras sin masticar. Algunos de los más grandes podían comer 1 tonelada de comida todos los días. Eso es como una pila del tamaño de un autobús. También había más dinosaurios herbívoros que de los otros. Los científicos aún no están seguros de si los dinosaurios carnívoros fueron capaces de coordinarse y cazar en grupos. Probablemente se mostraban hostiles entre ellos, especialmente cuando se trataba de compartir presas. Los fósiles y la forma de los huesos delicados en el ojo dicen que los dinosaurios deambulaban principalmente durante el día. Los científicos creen que solo los dinosaurios carnívoros más pequeños, como el Velociraptor, estaban activos durante la noche. Estaban detrás de esos pequeños mamíferos husmeando y tratando de encontrar comida mientras los grandes dinosaurios dormían, o eso es lo que pensaban. Esos pequeños mamíferos generalmente eran animales de madriguera que sobrevivieron tanto al reinado de los dinosaurios como a la edad de hielo escondidos bajo tierra. No todos los mamíferos se escondían de los dinosaurios. Algunas criaturas pequeñas pero furtivas, como los Repenomamus, robaban los huevos de los dinosaurios grandes, lo cual era una gran hazaña, considerando que primero tenían que engañar a la mamá dinosaurio.
Los investigadores creen que los dinosaurios intentaron aletear en el suelo para acelerar la carrera por terrenos inclinados para atrapar a sus presas. Tal comportamiento les hizo aprender a volar, lo que por supuesto sucedió después de miles de años. Los dinosaurios eran emplumados y esponjosos y están relacionados con las aves, pero incluso las especies de dinosaurios anteriores que no volaban tenían plumas, como gigantes y aterradores T-Rex emplumados. Las películas mintieron. No puedes quedarte quieto y esperar que un T-Rex te pase de largo. Su visión era probablemente mejor que la que tienen las aves rapaces de hoy. Incluso sin ella tenían un sentido del olfato bastante bueno. Sin embargo, correr podría ayudarte. Los científicos calculan que el T-Rex probablemente podría correr a 20 kilómetros por hora. Se rompería los huesos a una velocidad mayor. Algunos dinosaurios tenían colas de más de 14 metros de largo. Esas les ayudaban a mantener el equilibrio al correr, especialmente a los que caminaban sobre dos patas. Los velociraptores no eran como los que vemos en la pantalla, sino más bien como una especie de pollos prehistóricos, pequeño, un poco más grande que un pavo de 60 centímetros de altura. Probablemente tenía plumas, huesos huecos como pájaros, en su mayoría solitarios, pero probablemente se encontraban entre los dinosaurios más inteligentes. Su cerebro era grande en comparación con sus cuerpos. Eran tan inteligentes como los avestruces de hoy. El nombre Velociraptor significa ladrón veloz. Los estegosaurios tenían un cuerpo bastante grande, placas puntiagudas y un cerebro diminuto, del tamaño de una nuez o una lima, pero al menos tenían su propio aire acondicionado. Los investigadores descubrieron que sus picos estaban llenos de venas que transferían sangre y desarrollaron la teoría de que enfriaban su cuerpo gigante de esa manera. El Dimorphodon era un reptil volador con una envergadura de 2,4 metros y dientes multiusos. Los dientes en la mandíbula superior eran más largos, más afilados y mejores para atrapar la comida del agua. Los dientes de la mandíbula inferior eran mejores para sostener la comida al moverse. Uno de los primeros descubrimientos potenciales de dinosaurios fue en China hace 3.500 años. En ese entonces nadie sabía sobre los dinosaurios, por lo que la gente pensó que los dientes que encontraban podían pertenecer a dragones. El Hadrosaurus era un dinosaurio con pico de pato con más de 1.000 dientes. Cuando se caían podían crecer nuevos indefinidamente. Los huevos de dinosaurio eran bastante grandes, algunos tan grandes como pelotas de playa. Eso sería un gran omelette. El Baryonyx era un gran admirador del pescado. Su nombre significa garra pesada y lo obtuvo debido a unas garras grandes y extendidas que eran bastante afiladas y formaban el pulgar de cada mano. Al pescar usaban las garras como lanzas. Los mosasaurios, también populares en las películas, no eran del todo un dinosaurio, sino un lagarto marino, estrechamente relacionado con los lagartos monitores y las serpientes. Como una serpiente, tenía mandíbulas que podían expandirse para tragar la comida. Estas criaturas eran veloces, tenían una aleta caudal y paletas en forma de aletas en lugar de brazos y patas. Los investigadores creen que tenían un sentido del olfato débil y una percepción deficiente de la profundidad, por lo que tuvieron que desarrollar una técnica de caza única, esperar a que su presa subiera a la superficie para tomar algo de aire.